Buenas chicos, ¿cómo les va? Aquí nuevamente nos encontramos en la siguiente clase de anatomía y fisiología o procesos biológicos que corresponde al tema sangre. Vamos a definir sangre. Vamos a decir que la sangre, con todos los conceptos que ya hemos ido adquiriendo, es un tejido conectivo o conjuntivo, que es lo mismo, especializado y fluido, que está compuesto en un 55% por el plasma y en un 45% por elementos formes. ¿Cuáles son esos elementos formes? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, es un tejido conectivo, especializado fluido, compuesto en una mayor proporción por una parte líquida, que es el plasma, y en su interior por los elementos formes, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ese plasma, a su vez, está conformado por agua, sustancias orgánicas e inorgánicas y gases. Por supuesto que el mayor componente va a ser el agua, por eso es un tejido conectivo fluido. Dentro de los elementos formes tendremos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, como ya habíamos mencionado. Las sustancias orgánicas que se encuentran en el plasma van a ser glucosa, proteínas, lípidos, y las inorgánicas los minerales. Pueden ser potasio, sodio, magnesio, calcio. Y los gases, dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno. El color de la sangre es de color rojizo debido al hierro que se encuentra en el interior de la hemoglobina, y la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Vamos ahora a la composición del plasma. Como habíamos mencionado, en un 90% vamos a tener agua, las sustancias inorgánicas van a ser sodio, cloro, potasio, bicarbonato, yodo, hierro, calcio, magnesio, etc. Y las sustancias orgánicas, proteínas, glucosas, lípidos, vitaminas, urea, creatinina, ácido úrico, santinas, amoníaco, etc. Y dentro de los gases, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno. ¿Cuáles van a ser las funciones de la sangre? En primer lugar, es un medio de transporte para llevar los nutrientes, el oxígeno, las vitaminas, hormonas, fármacos, etc., a cada una de las células. Es decir, las células para vivir necesitan sí o sí glucosa y oxígeno. Una célula puede vivir hasta 3 minutos sin oxígeno. Más de eso ya comienza a tener daño. Sin glucosa, por la reserva que tiene, la célula puede vivir más tiempo, puede llegar como máximo a un mes, porque tiene reservas, pero sin oxígeno no vive más de 3 minutos. Luego de eso ya comienza a dañarse. También las células necesitan vitaminas, hormonas, ciertos remedios que nosotros tomamos para determinadas patologías. Todo eso le llega a las células por medio de la sangre. Entonces la sangre es un medio de transporte. Además, la sangre conduce calor. De hecho, la temperatura corporal normal es entre 36 y 36,5 grados centígrados. Por arriba de 36,5 hablamos de que la persona tiene febrícula. Y por encima de 38 grados ya hablamos de fiebre. Y por debajo de 36 grados hablamos de hipotermia. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, en el invierno, que uno se refriega las manos cuando le hace frío? Porque en el acto de refregarse estamos aumentando la vascularización de la zona y precisamente la sangre conduce calor. Con ese mismo motivo, cuando nos golpeamos y aparece lo que mencionamos vulgarmente como chichón, que no es otra cosa que edema, ese chichón también está caliente, ese edema está caliente. ¿Debido a qué? Al aumento de la vascularización en la zona. Eso lo vamos a estudiar en la clase que viene cuando veamos inmunidad e inflamación. Por otro lado, la sangre también tiene como función el mantener la presión arterial dentro de sus valores normales.
la hemostasia y la coagulación, es decir, evitar el sangrado y una vez que hay sangrado formar un coágulo y después desarmar ese coágulo. A eso nos referimos con hemostasia y coagulación, ya lo vamos a ir viendo. Por otro lado, también tiene la función de defensa, porque dentro de la sangre tenemos los glóbulos blancos que se encargan de las defensas del organismo. Hemostasis del medio interno. ¿A qué nos referimos con el término homeostasis del medio interno? Nos referimos al equilibrio ácido-básico, es decir, mantener un pH adecuado, ni demasiado ácido ni demasiado alcalino, para que las funciones biológicas puedan llevarse a cabo con normalidad. El término homeostasis significa equilibrio. Cuando hablamos de homeostasis nos referimos a un equilibrio. Y el pH normal de la sangre es de 7,4. Si nosotros estudiamos los sistemas buffer, vamos a decir que por debajo de 7 una solución es ácida, por arriba de 7 una solución es alcalina. Y el 7, el punto 7, es una solución neutra. La sangre es 7,4, es decir, neutra, ligeramente alcalina. Con ese valor de pH, las funciones biológicas se pueden desarrollar normalmente. Por eso el organismo se encarga de mantener ese equilibrio u homeostasis del medio interno, es decir, de mantener ese pH en esos valores. En la médula ósea roja, en el interior de los huesos, como habíamos visto en la clase pasada, en la diáfisis de los huesos largos y en los huesos planos, en la médula ósea roja se forman los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, es decir, los elementos formes de la sangre. A esa formación de los elementos formes se le denomina hematopoiesis, donde el prefijo hemato significa sangre y poiesis significa formación. Entonces, otra de las funciones de la sangre es formar dentro de la médula ósea roja los elementos formes, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces vamos a entrar específicamente a hablar de la hematopoiesis. La hematopoiesis comienza en una célula muy estudiada y muy en boga en esta época, que son las stem cells, en inglés, que traducidas al castellano significan células madres. Las células madres están muy estudiadas porque a partir de ellas se pueden formar el resto de las células. Cualquier célula se origina de una célula madre. Por eso, en las disciplinas actuales y en la investigación, se recurre mucho a estas células madres como tratamiento de muchas patologías. Entonces, o también como para prevenir el envejecimiento, se recurre mucho a las células madres, porque son las células formadoras de otras células. Estas stem cells o células madre, ¿dónde se van a encontrar? En la médula ósea roja. Cuando comienzan a diferenciarse, es decir, a dividirse por mitosis, van a generar dos primeras líneas celulares. Una llamada hemocitoblasto y otra llamada linfoblasto. Todo lo que termine en blasto quiere decir inmaduro. O sea que estas dos primeras líneas celulares son células todavía inmaduras, células que van a preceder a otras que vendrán después. Entonces, en los linfoblastos tenemos la división en linfocitos T y en linfocitos B. Es decir, a partir de estos linfoblastos vamos a obtener por división estos dos grupos celulares que ya son células maduras. Por eso se habla de linfocito. Lo que termina en cito quiere decir madura. Maduro, lo que terminaba en blasto quería decir inmaduro. Entonces el linfoblasto me dará los linfocitos T y los linfocitos B. Ya lo vamos a estudiar a cada uno de estos. Vamos ahora al grupo de los hemocitoblastos.
Los hemocitoblastos a su vez se van a dividir en dos series, los monoblastos y los mieloblastos. Los monoblastos, que siguen siendo inmaduros, a su vez se van a diferenciar en monocito, que ya es una célula madura, por eso termina en cito, conocido también como el macrófago de la sangre. Las células macrofágicas son aquellas que tienen la capacidad de fagocitar o de comer, como los famosos Pac-Man de esos juegos antiguos que existían en la computadora, que comían fantasmitas, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo habrán llegado a conocer a los Pac-Man y los fantasmitas, pero son células que digieren, fagocitan, comen microorganismos, partículas, lo que fuere. Por eso se las llaman macrofágicas. La línea de los mieloblastos a su vez se va a subdividir en tres. El proeritroblasto, pro quiere decir anterior, eritro quiere decir rojo y blasto quiere decir inmaduro, o sea, la célula precursora del glóbulo rojo, eso quiere decir. El promielocito, que es la célula precursora de los glóbulos blancos con gránulos, y el megacardioblasto, mega quiere decir grande, cario quiere decir cariocitos, que son las plaquetas, y blasto inmaduro, es decir, las células que van a preceder a las plaquetas. Y finalmente cada una de estas se van a dividir y evolucionar a sus células maduras definitivas, que van a ser, en el caso del proeritroblasto, el glóbulo rojo, también conocido como eritrocito o como hematíe, con H, hematíe. Glóbulo rojo, eritrocito y hematíe es lo mismo. El promielocito me dará los glóbulos blancos con gránulos en su citoplasma, que son conocidos como glóbulos blancos granulocitos, y los megacarioblastos me van a dar las plaquetas o cariocitos. Entonces aquí tenemos un esquema de lo que acabamos de mencionar, cómo la célula madre se va a dividir en el hemocitoblasto. Ese hemocitoblasto me va a dar el mieloblasto, el linfoblasto, el monoblasto y a su vez los proeritroblastos, los megacarioblastos. Estos megacarioblastos terminarán en los trombocitos, los proeritroblastos terminarán en los glóbulos rojos, los mieloblastos van a terminar en los glóbulos blancos que tienen gránulos en su citoplasma y los linfoblastos y monoblastos van a terminar en los linfocitos y monocitos que no tienen gránulos en su citoplasma. Entonces aquí también discriminamos dos grupos de glóbulos blancos, los que tienen gránulos en el citoplasma y los que no tienen gránulos en el citoplasma. Vamos a ver el glóbulo rojo, hematíe o eritrocito. Esta es una fotografía de una microscopía electrónica, por eso se lo ve tan bonito. ¿Y cómo vemos que son los glóbulos rojos? Primero, aunque suene redundante, rojos. Y son rojos porque, como habíamos mencionado al principio, tienen en su interior hemoglobina. Y una de las estructuras de la hemoglobina es el hierro. Y si ustedes, no sé si seguramente sí, conocido la zona de Jujuy con los cerros de los 7 colores en Purmamarca o inclusive en Cafayate con esa tierra rojiza por la arcilla, justamente estas tierras tienen mucho contenido de hierro, por eso se ve de color rojizo y en el caso de los 7 colores, la parte rojiza de esos cerros pertenece al depósito de hierro. Entonces el hierro siempre es rojizo en la naturaleza y dentro del organismo también, dentro del glóbulo rojo. Y vemos además de ser colorado que tiene esa estructura o esa forma como de disco bicóncavo con el centro más aplanadito. Ese centro aplanado es lo que le da la forma precisamente de disco bicóncavo. Ahí se lo ve mejor al disco bicóncavo porque tiene una concavidad de un lado y una concavidad del otro debido al aplanamiento del centro. Luego tenemos los glóbulos blancos o leucocitos, donde leuco significa blanco,
citos, célula madura. Los glóbulos blancos, fíjense también qué bonita esa foto de microscopía electrónica, son mucho menos que los glóbulos rojos. Por eso, dentro de millones de glóbulos rojos se ven unos cuantos miles de glóbulos blancos. Bien, los glóbulos blancos se van a dividir, habíamos dicho, en dos grupos. Los grupos que tienen gránulos en el citoplasma y los que no tienen gránulos en el citoplasma. Los glóbulos blancos con gránulos en el citoplasma son denominados los granulocitos. Nuevamente, citos significa célula madura, gránulos quiere decir que tienen estructuras nodulares dentro de su citoplasma. Esos granulocitos van a ser tres: los neutrófilos, que a su vez se llaman así porque quiere decir que son neutros a los colorantes; los eosinófilos, que se llaman así porque son afines a la eosina, al colorante eosina; y basófilos, porque son afines a los colorantes básicos. Los eosinófilos más a los ácidos, los basófilos más a los básicos. Bien, vamos a los agranulocitos. Nuevamente aquí tenemos los tres que acabamos de mencionar, que son los granulocitos, pero ahora vamos a los agranulocitos. Se llaman así porque no tienen gránulos en su citoplasma. ¿Y cómo los diferencio yo entonces a los dos si ninguno tiene gránulos en el citoplasma? Porque los linfocitos son más pequeños que los monocitos o macrófagos y son redondeados con un núcleo que ocupa casi toda la célula. En cambio, el monocito también tiene un núcleo prominente, pero tiene una forma arriñonada ese núcleo. Entonces, esa es la forma en que yo puedo diferenciar en estos dos agranulocitos. El prefijo a siempre significa negación o que no hay. Agranulocito quiere decir que no hay gránulos en los citoplasmas de estas células. Entonces, ¿cómo las diferencio yo a las dos? Por el tamaño y por el tipo de núcleo. Uno es redondo y grande y el otro es arriñonado. ¿Cómo diferencio yo los tres granulocitos? El neutrófilo, les cuento, que también se llama polimorfonuclear. ¿Por qué se llama polimorfonuclear? Porque tiene un núcleo lobulado como de distintas formas. Por eso se llama polimorfonuclear. Quiere decir con un núcleo con muchas formas. Entonces, cuando yo veo un núcleo así con muchas formas, yo voy a saber que ese es un neutrófilo. Y además, porque fíjense ustedes el color en este dibujito, es un color neutro, no se tiñe ni con los colorantes básicos ni con los ácidos. El basófilo, fíjense ustedes, tiene un núcleo arriñonado como el monocito. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo cuál es monocito y cuál es basófilo? Porque el basófilo va a tener claros gránulos dentro de su citoplasma y se van a teñir de una coloración así más violeta o azulada por los colorantes básicos. Mientras que los eosinófilos tienen un núcleo también medio bilobular, medio arriñonado, pero tienen gránulos de colores rojizos debido a la tinción con la eosina, que es un colorante ácido. Bien, esto que están viendo aquí es un frotis de sangre. Cuando tengan la oportunidad de trabajar en el laboratorio con los microscopios, van a poder observar en vivo y en directo un frotis de sangre. En el frotis de sangre, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo obtenemos primero para la muestra para el frotis de sangre? Con el pinchazo de un dedo y obtener unas gotitas de sangre, se pone en un vidrio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las muestras histológicas? Se pone en un portaobjeto. Por arriba se pone otro vidrio que es el cubreobjeto, pero antes de eso, se pone como colorante unas gotitas de giemsa. Ahora sí se cubre el vidrio con el cubreobjeto y ahí se lo introduce en la platina del microscopio, se enfoca el microscopio y ¿qué es lo que vamos a poder ver? Lo que están viendo en esta imagen. Vamos a ver muchos glóbulos rojos porque en la sangre tenemos millones de glóbulos rojos, mientras que de glóbulos blancos tenemos solamente miles. Y vamos a identificar dentro de los glóbulos blancos
estos que vamos a mencionar. En un frotis de sangre es difícil encontrar todo junto, justo en ese frotis. Esto está hecho a propósito para poder hacerlo didáctico. Pueden encontrar por ahí un polimorfo, pueden encontrar un linfocito, pero difícil que justo en una gotita de sangre los encuentren a todos los glóbulos blancos. Pero bueno, si ustedes identifican un linfocito, ¿cómo se van a dar cuenta? Porque no tiene gránulos en el citoplasma, porque es redondo y porque su núcleo también es redondo y ocupa casi todo el citoplasma. Después el otro agranulocito es el monocito. ¿Cómo me doy cuenta que es un monocito? Porque no tiene gránulos en el citoplasma, porque es más grande que el linfocito y tiene ese núcleo arriñonado. Ahora vamos a las células con gránulos, es decir, los glóbulos blancos granulocitos. Tengo estos tres. ¿Cómo me doy cuenta que son estos tres? Porque estoy identificando los gránulos en el citoplasma. Los identifico menos porque tiene una coloración neutrófila, pero veo los núcleos con muchas formas, entonces yo voy a saber que este es un granulocito neutrófilo o polimorfonuclear. Este que ven acá es un basófilo. ¿Cómo me doy cuenta que es basófilo? Porque tiene también un núcleo arriñonado bastante grande, pero tiene gránulos teñidos de violeta o azulado porque es una coloración básica. Entonces por eso sé que es un basófilo. Y este que veo acá es un granulocito eosinófilo que tiene un núcleo también así como bilobulado, pero tiene en su citoplasma gránulos teñidos de rosado porque es más afín a la eosina o a los colorantes ácidos. Entonces ustedes traten de acordarse siempre de esta imagen de un frotis sanguíneo porque ahí van a poder identificar los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Ahora vamos a los megacariocitos o plaquetas. Los megacariocitos o plaquetas son considerados fragmentos celulares. Entonces no vamos a observar núcleo, nada de eso, y vamos a observar realmente estructuras como si fuesen fragmentos, tal cual el nombre. Por eso es que se los identifica de esta manera a los megacariocitos. Y en relación a los glóbulos rojos hay algo importante que no les he mencionado. El eritrocito, cuando ya está maduro, cuando ya se llama eritrocito glóbulo rojo, pierde su núcleo. Las plaquetas y los glóbulos rojos, o eritrocitos o hematíes, que es lo mismo, no tienen núcleo. ¿Qué quiere decir que no tienen núcleo? Que no se pueden dividir. O sea, esas células una vez que mueren ya no hay vuelta atrás. Tienen que formarse otras que vengan de las stem cells, pero esas ya no se dividen más. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar la sangre? Y la respuesta es, depende qué es lo que queremos estudiar. Si queremos estudiar la formación de los elementos formes, valga la redundancia, tenemos que estudiar un medulograma. ¿Y qué es un medulograma? Es un estudio que se hace mediante una punción de la médula ósea roja para estudiar la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esa punción se hace habitualmente en el esternón, que es un hueso plano, donde sabemos que hay mucha médula ósea y que prácticamente está accesible porque arriba del esternón no tenemos mucha musculatura, sino más que nada piel, entonces es más fácil de acceder. Y el otro lugar donde se suele hacer la punción son las crestas ilíacas del hueso ilíaco o coxal, que si ustedes se acuerdan cuando vimos la clase anterior huesos, son los huesos que conforman la cadera, la articulación de la cadera. En estas crestas ilíacas también es más sencillo a través de una punción con un trocar obtener la médula ósea roja. En cambio, en la diáfisis de un hueso largo no se hace punción de médula ósea porque imagínense ustedes que para poder llegar a un fémur hay que atravesar todo el músculo del cuádriceps, por ejemplo, o para poder acceder al húmero hay que atravesar los músculos del brazo. Entonces eso sería mucho más doloroso. Por eso este estudio se hace en el esternón o en las crestas ilíacas. Uno toma mediante este trocar, que es como una jeringa gruesa, toma una muestra de médula ósea roja y
se observa en el microscopio la formación de los glóbulos rojos. ¿Cuándo se pide glóbulos rojos, blancos o plaquetas? ¿Cuándo se pide este estudio? Se pide ante determinadas patologías, como por ejemplo la leucemia, que es el cáncer de sangre a partir de los glóbulos blancos, ya lo vamos a mencionar a la leucemia. También se lo estudia cuando tenemos, por ejemplo, una aplasia medular. Aplasia medular quiere decir que la fábrica, que es la médula ósea, deja de formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso se llama aplasia medular. La aplasia medular puede ser genética, o sea, venir ya hereditaria. La aplasia medular puede ser por determinados fármacos, por irradiaciones, tratamientos oncológicos. Nos pueden dar aplasia medular. Ahora, el hemograma es el estudio de rutina. El hemograma es el estudio de sangre que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, que nos informa qué cantidad de glóbulos rojos tenemos, glóbulos blancos y plaquetas, y nos sirve para saber si estamos anémicos o no, si hay una infección o no, y si cómo están nuestras plaquetas a la hora de una cirugía o una situación donde necesitemos analizar la coagulación. El frotis de sangre es el que mencionamos hace rato, nos permite ver la estructura de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, es la imagen que vimos hace ratito. El estudio de la hemoglobina y el hematocrito son dos estudios específicos que se solicitan cuando uno sospecha anemia, o sea, más allá del hemograma, si uno está sospechando anemia hay que pedir hemoglobina y hematocrito, que ya lo vamos a ver enseguida. La eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular, eso quiere decir estas siglas VSG, velocidad de sedimentación globular, es un estudio que se llama reactante de fase aguda. ¿Qué quiere decir eso de reactante de fase aguda? Es un estudio que simplemente nos permite ver si hay alguna enfermedad existente en este momento o no. Habitualmente, más que nada, este estudio sirve para controlar la evolución de una enfermedad que ya esté, porque es un estudio inespecífico. Cuando está elevada la eritrosedimentación, ya lo vamos a ver en un rato, me puede indicar un montón de patologías, no es específico, es inespecífico. Entonces hay que acompañarlo del resto del contexto clínico. Pero si yo ya tengo un diagnóstico y voy haciendo un tratamiento, esta eritro sí me permite ver cómo va funcionando el tratamiento. Y el coagulograma es el complemento, junto con las plaquetas del hemograma, que me permitirá saber si el organismo está respondiendo bien ante una situación de hemorragia. Bien, empecemos entonces con el medulograma. Como les dije, los sitios donde uno habitualmente hace la punción para estudiar la médula ósea roja es el esternón y las crestas ilíacas. ¿Qué es lo que normalmente vamos a encontrar? Lo que normalmente vamos a encontrar, fíjense ustedes, es que el 25% pertenecerá a la serie roja de los elementos que se están formando y el 75% a la serie blanca. Entonces yo les pregunto a ustedes, si hemos dicho que la sangre es roja porque tiene mucha mayor cantidad de glóbulos rojos que de blancos, dijimos que hay millones de glóbulos rojos, mientras que hay miles de glóbulos blancos. De hecho, cuando vimos el frotis de sangre quedaba clarito que los glóbulos blancos eran unos cuantos, mientras que muchos más eran los glóbulos rojos. Entonces, si en la sangre periférica tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿por qué en la fábrica, que es la médula ósea roja, tenemos menor cantidad de glóbulos rojos o formación de glóbulos rojos y mayor cantidad de formación de glóbulos blancos? Y fíjense que las plaquetas prácticamente ni figuran. ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es que los glóbulos blancos son los soldados de batalla. Los glóbulos blancos son los que tienen que ir a luchar y defendernos. Entonces esos glóbulos blancos se mueren más rápido, algunos en minutos, otros en horas, otros en días, mientras que los glóbulos rojos viven, todos los glóbulos rojos, 120 días.
Y cada glóbulo rojo que cumplió los 120 días se va a morir. Pero por detrás ya viene un nuevo glóbulo rojo. Entonces, como los glóbulos rojos viven más que los glóbulos blancos, en la fábrica, ¿qué se repone? Lo que muere primero, o lo que muere más rápido, o lo que muere en mayor cantidad. Y esos son los glóbulos blancos. Esa es la respuesta de por qué en la médula ósea roja tengo más serie blanca en formación que roja. ¿Y por qué no figuran las plaquetas? Porque es tan poquito la incidencia o el porcentaje de formación de plaquetas que casi no se evalúan en el medulograma. Vamos ahora al hemograma. El hemograma es el estudio de la sangre periférica, el estudio que nos hacemos todos cuando vamos al bioquímico, ponemos el brazo y nos sacan sangre de una vena, ¿sí? Ese estudio me va a permitir ver los elementos formes de la sangre. Pero antes de ir a discriminar los valores de este estudio, vamos a hacer dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre suero y plasma? Y por otro lado, ¿qué es la volemia? La diferencia que hay entre suero y plasma es que el suero es el plasma, es decir, la parte líquida de la sangre, pero sacándole las proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas de la sangre? La albúmina y las globulinas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos unas clases atrás de ósmosis y hablábamos de la desnutrición y decíamos que el niño o la persona desnutrida comienza a consumir sus propias proteínas y entre ellas la primera que consume es la albúmina, que es una proteína del plasma y por eso aparecían los edemas por el fenómeno de ósmosis? Bueno, entonces las proteínas plasmáticas precisamente son albúminas y globulinas. Cuando yo al plasma le saco esas proteínas, albúminas y globulinas, lo que voy a obtener es un suero. Generalmente el plasma es rojo y el suero es más amarillento. Ustedes al suero por ahí lo van a identificar en raspones o lastimados que puedan tener, que ven que sale una suerte de agüita o juguito. Bueno, esa agüita amarilla es el suero. Ojo, que cuando se infecta ya aparece otro líquido que se llama pus. La pus no es otra cosa que glóbulos blancos, neutrófilos o polimorfos nucleares muertos. Esa es la pus. Pero el suero al que yo me refiero es un líquido amarillo transparente. ¿Qué es la volemia? La volemia es la cantidad de sangre que tenemos en el organismo. Una persona, un adulto promedio, tiene 5 litros de sangre en el interior. Cuando uno va a donar sangre, por ejemplo, lo máximo que puede donar es medio litro, es decir, 500 mililitros o 500 centímetros cúbicos, porque cuando la persona pierde más de medio litro, ya puede comenzar a descompensarse. Y cuando llega a perder hasta 1,5 litros, la persona ya puede entrar en shock hipovolémico. La persona no puede perder más de 1,5 litros de sangre sin que entre en shock. Entonces, ¿cuánta sangre tenemos en nuestro organismo habitualmente? 5 litros. Bien, ahora sí vamos a analizar los valores del hemograma. Y aquí quiero aclarar que hay laboratorios que cuando uno pide el hemograma informan los 3 glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y hay otros laboratorios que cuando uno pide hemograma solamente me informan los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Las plaquetas las informan con el coagulograma, que es el otro estudio que vamos a ver más adelante. Entonces, si uno realmente quiere saber cómo están las plaquetas, porque el paciente va a entrar en una cirugía, es conveniente ahí pedir el coagulograma, porque no todos los laboratorios lo informan en el hemograma. Bien, estos datos que están viendo aquí también pueden variar según las bibliografías y según los laboratorios. Por eso es importante en los análisis que uno pide ver los valores de referencia que habitualmente los laboratorios ponen a un costadito para que puedan comparar. Lo que estamos mostrando aquí son valores estimativos y que la cátedra los va a considerar como los valores en general.
Pero no se preocupen si después van a revisar un análisis que ustedes tengan o hablen el tórtora y ven que hay un pequeño desfasaje en estos valores o una pequeña variación, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir que los glóbulos rojos, lo primero que tienen que saber es que son millones. Por eso la sangre es roja, porque tenemos millones de glóbulos rojos. Ahora, es lo mismo en el varón, este es el símbolo masculino, que en la mujer, este es el símbolo femenino. ¿Es lo mismo la cantidad de glóbulos rojos en un varón que en una mujer? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el varón tiene una superficie corporal mayor que la mujer. Y precisamente la hormona masculina, que es la testosterona, estimula más la médula ósea roja para tener mayor cantidad de glóbulos rojos debido a que el hombre tiene mayor superficie corporal. Entonces, en un varón, los glóbulos rojos van a rondar entre 4,5 millones y 5,5 millones por mililitro cúbico de sangre. Como les dije, depende de los laboratorios, puede haber una pequeña variación, pero en términos generales vamos a decir que estos son los valores. Mientras que en una mujer, como tiene menor superficie corporal, los glóbulos rojos van a estar entre 4 millones y 5 millones por mililitro cúbico de sangre. Ahora, los glóbulos blancos no se discriminan por sexo. Los glóbulos blancos son iguales en hombres que en mujeres. Y los glóbulos blancos son miles. Los rojos eran millones, los blancos son miles. Entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico de sangre tenemos que tener normalmente de glóbulos rojos. A su vez, esta es lo que se llama la fórmula absoluta. Después tenemos la fórmula relativa de los glóbulos blancos. ¿Qué quiere decir la fórmula relativa? Discriminados por los granulocitos y los agranulocitos. Entonces, si yo observo la fórmula relativa de los glóbulos blancos, voy a ver que los que mayor proporción tenemos son los neutrófilos o polimorfonucleares. El 50 a 60% de este valor absoluto pertenece a los polimorfonucleares o neutrófilos. El 2 al 5% a los eosinófilos. El 0 a 1% a los basófilos. Luego vuelve a aumentar el porcentaje con los linfocitos. El 25 al 30% van a ser linfocitos y 3 a 8% monocitos. Es decir, en la fórmula relativa lo que tengo en mayor proporción son los polimorfos o neutrófilos y luego le siguen los linfocitos. ¿Para qué me sirve conocer todo esto? A ver, vamos a ir analizando. ¿Qué pasa? Vamos a empezar con los glóbulos rojos. Si yo tengo glóbulos rojos por debajo de estos valores, sean varones o mujer, yo tengo glóbulos rojos por debajo de estos valores. Ahí vamos a sospechar anemia, pero yo no puedo decir que es anémica la persona por tener los glóbulos rojos por debajo de estos valores. En esos casos voy a tener que hacer otros estudios que son la hemoglobina, el dosaje de hemoglobina y de hematocrito, que lo vamos a ver enseguida. Eso quiero que les quede bien en claro. Tener los glóbulos rojos por debajo del valor normal me puede hacer sospechar anemia, pero yo no puedo diagnosticar anemia con eso. Hay que pedir después hemoglobina y hematocrito. Ahora, analicemos los glóbulos blancos. ¿Qué pasa si una persona tiene, sea varón o mujer, porque esto no está discriminado por el sexo, qué pasa si una persona tiene 3.000 glóbulos blancos? A eso se le llama leucopenia. Leuco quiere decir blanco, penia quiere decir pérdida o por debajo. Entonces, leucopenia me está indicando que la persona tiene pocos glóbulos blancos y eso me advierte que esa persona tiene sus defensas bajas. Un ejemplo de leucopenia característica en nuestra época, de una enfermedad infectocontagiosa adquirida, el HIV o SIDA.
El HID-SIDA precisamente lo que me da es una leucopenia, una disminución de los glóbulos blancos, sobre todo a expensas de los linfocitos, que ya vamos a estudiar la clase que viene que vemos inmunidad. Vamos al revés. ¿Qué pasa a una persona que tiene los glóbulos blancos por encima de lo normal? Tiene 12.000, 15.000, 18.000. Eso me está hablando de infección, en principio. Una leucocitosis, así es el término, el exceso de glóbulos blancos se llaman leucocitosis, me indica una infección. Y ahí sí yo voy a recurrir a la fórmula relativa, porque si en esa infección, por ejemplo, tengo 15.000 glóbulos blancos, el 80% pertenece a los polimorfonucleares, yo voy a pensar que la infección es bacteriana. En cambio, si los polimorfos están bien, pero lo que tengo aumentado en un 50% son los linfocitos, me está indicando que la infección va a ser viral. Cuando lo que aumenta son los neutrófilos o polimorfos, yo sospecho en algo bacteriano. Y cuando lo que aumentan son los linfocitos, yo sospecho en algo viral. Después, otro dato relevante, cuando aumentan, por ejemplo, los eosinófilos. Cuando aumentan los eosinófilos, fíjense ustedes que solo el 2 al 5%. Entonces, el valor absoluto habitualmente no se va a modificar. Porque aumenten los eosinófilos, el valor absoluto no se modifica. La persona puede tener, por ejemplo, 7.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, o sea que está normal su valor absoluto, pero de eosinófilos tiene el 10% o el 9%. ¿Cuándo aumentan los eosinófilos? En situaciones de alergias o de parasitosis. Entonces, cuando ustedes vean aumentados los eosinófilos, siempre sospechen alergia o parasitosis. Pero recuerden que este valor absoluto es muy difícil que se modifique por los eosinófilos. Y el aumento de los basófilos y los monocitos es muy poco frecuente y realmente lo reservamos ya para los que estudian específicamente hematología, es decir, los que se dedican al estudio de la sangre. Vamos ahora a las plaquetas. El valor de las plaquetas o cariocitos normal en términos generales, puede haber variación como les dije en los laboratorios, pero en términos generales es de 200.000 a 400.000. Hay laboratorios que les dicen de 150.000 a 350.000. Está bien, esto es un estimativo que ponemos en la cátedra. Por debajo de este valor vamos a decir que hay una plaquetopenia, donde la persona va a tener más propensión a las hemorragias, y por arriba de este valor vamos a decir que hay una hipercoagulabilidad sanguínea y la persona corre el riesgo de formar trombos y oclusiones de vasos sanguíneos por esos trombos, porque hay un exceso de formación de coágulos. Bien, entonces ahí está, como yo les mencionaba hace un rato, cómo obtenemos el frotis de sangre. Tomamos una gotita de sangre de un dedo, lo ponemos en este portaobjeto, luego una gotita de Giemsa, de la coloración Giemsa, y por arriba el cubreobjeto, con lo cual de paso desparramamos la muestra y la llevamos al microscopio, y ahí vamos a observar lo que ya hemos visto, los millones de glóbulos rojos y los glóbulos blancos que tengan gránulos, que son estos tres, y los que no tengan gránulos, que es este, que no tienen gránulos. Y aquí tenemos con gránulos nuevamente, que son los polimorfonucleares. La hemoglobina. La hemoglobina era el estudio que yo les mencionaba que se pide cuando uno sospecha una anemia. La hemoglobina es un tetrapirrol o una porfirina porque está formada precisamente por 4 grupos pirroles y en su interior el hierro. Acuérdense que el hierro era lo que daba el color rojo. La hemoglobina también va a variar su valor según si es hombre o mujer. ¿Por qué va a variar? Porque en el varón, como hemos dicho, tenemos más glóbulos rojos. ¿Y la hemoglobina dónde se encuentra? Dentro de los glóbulos rojos. Entonces, naturalmente, la hemoglobina es un valor que también se va a discriminar por el sexo. En términos generales, vuelvo a decir, de que depende de los laboratorios, puede haber una pequeña variación. En términos generales, en el varón,
la hemoglobina va de entre 13 a 15 gramos por ciento y en la mujer de entre 12 a 14 gramos por ciento. Esta hemoglobina se encarga del transporte de gases, es decir, la hemoglobina transporta el oxígeno que inspiramos y lleva el dióxido de carbono que exhalamos. Cuando la hemoglobina está ocupada por el oxígeno, se denomina oxihemoglobina y por el dióxido de carbono, carboxihemoglobina o hemoglobina reducida. Cuando transporta oxígeno, se denomina oxihemoglobina, el oxígeno que tomamos con la inspiración. Y cuando transporta el dióxido de carbono, que es el gas que eliminamos con la expiración, la hemoglobina recibe el nombre de carboxihemoglobina o hemoglobina reducida. Y aquí viene un dato muy importante. La hemoglobina tiene más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno, a la inversa de lo que uno habitualmente pensaría que ocurre. Por eso se dan las intoxicaciones con monóxido en el invierno y es muy importante concientizar a la población de apagar las estufas que son de tiro balanceado durante la noche o hacerlas mínimamente revisar por un gasista para ver que no haya pérdidas. Por otro lado, evitar el uso de braseros, porque, sobre todo en ambientes que están cerrados, porque el dióxido de carbono que produce la combustión de estos reemplaza rápidamente las hemoglobinas que tienen oxígeno, las reemplazan a todas por hemoglobinas con dióxido de carbono, es decir, carboxihemoglobina, y terminan teniendo una asfixia interna, no porque los pulmones no permitan el pasaje de aire, sino porque todas las hemoglobinas reemplazan el oxígeno por el dióxido de carbono, entonces terminan teniendo una asfixia interna y lamentablemente las personas fallecen, se quedan dormidas, fallecen durante las noches y cuando encuentran los cadáveres los ven todos teñidos de azul, porque precisamente la carboxihemoglobina toma esa coloración azulada. El hematocrito es otro estudio que se pide cuando uno sospecha una anemia, una disminución de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Ahí sí nos permite hacer el diagnóstico de anemia. El hematocrito es la relación entre volumen globular y volumen plasmáticos. Si ustedes recuerdan, al principio de la clase hemos dicho que la sangre tenía una porción plasmática o líquida y después la de los elementos formes, que sería la parte globular. Para obtener este hematocrito lo que hay que hacer es, de la misma sangre que se le saca a la persona, una parte se pone en un tubo de ensayo que se llama Winthrop y se lo lleva a centrifugar durante 30 minutos, a 1500 revoluciones por minuto más o menos. Cuando se termina de centrifugar, se sacan estos tubitos de ensayo y ¿qué es lo que se ve? Que se separa la fracción globular de la parte líquida, es decir, del plasma. El mayor porcentaje tiene que ser de la parte líquida. 55% habíamos dicho en general era de la parte líquida y 45% de la parte globular. Eso en términos generales, porque nuevamente el hematocrito también se discrimina por sexo, ya que el varón tiene más glóbulos rojos que la mujer. Entonces, en esta fracción globular no solamente voy a tener los glóbulos rojos, también voy a tener los glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas. Lo que pasa es que esta proporción de leucocitos y trombocitos es tan pequeña que prácticamente la que se contabiliza es la de los glóbulos rojos. Por eso es que sirve para detectar anemias, no tanto problemas de glóbulos blancos o trombocitos, sino para detectar anemias. Entonces, lo normal, como habíamos dicho, es que el 55% tiene que ser plasma y el 45% tiene que ser la fracción globular. Pero, si vamos a discriminar por varón y mujer, vamos a decir que el valor normal del hematocrito en una mujer es del 37 al 40%. Es decir, de todo esto, el 37 a 40% tiene que ser la fracción de eritrocitos y el resto, poquito va a ser de glóbulos blancos y plaquetas y el resto de plasma. Y en un varón
del 40 al 42% correspondería a la fracción de eritrocitos. Eso es lo normal. Puede haber variación según el laboratorio. Entonces, a partir de aquí vamos a establecer 3 conceptos. El concepto de normocitemia, de oligocitemia y de policitemia. Normocitemia quiere decir valor normal de glóbulos rojos. Eso quiere decir normocitemia, que serían los valores que estamos viendo aquí. 37 a 40% en la mujer, 40 a 42% en un varón. Oligocitemia quiere decir oligo disminuido, por debajo del valor normal. Por ejemplo, en una mujer 34-35%, en un varón 36%. Eso me está hablando de que el valor de glóbulos rojos, la proporción de glóbulos rojos está disminuida. Y ahí sí, yo ya puedo decir que está anémica la persona. Y policitemia quiere decir que tengo por arriba de lo normal los valores. Por ejemplo, una mujer un 45%, un varón un 50%. Eso se ve mucho en el denominado mal de las alturas. La persona que va, por ejemplo, a escalar una montaña o personas que se trasladan a localidades que tienen una altura considerable en relación al nivel del mar, se apunan. ¿Qué quiere decir esto de que se apunen? Es como que el oxígeno no les entra de igual manera. Entonces, para compensar este apunamiento, por mitosis se forman más glóbulos rojos que tengan más hemoglobinas que puedan captar más oxígeno. Entonces, esas personas van a tener transitoriamente mayor cantidad de glóbulos rojos o policitemia. Precisamente los jugadores de fútbol, por ejemplo, o cualquier otro deporte que necesiten ir a zonas de altura, habitualmente los hacen con varios días de anticipación para que su organismo se vaya aclimatando y formando o sintetizando más glóbulos rojos para evitar el apunamiento. Después, cuando vuelven a sus lugares de origen, esos glóbulos rojos se destruyen por hemólisis y vuelven a obtener su valor normal. Entonces, el mal de las alturas o la policitemia es una situación bastante conocida. Como proyección médica vamos a hablar de la anemia. La anemia es precisamente cuando el valor de la hemoglobina y del hematocrito están por debajo de lo normal. Acuérdense que eso está discriminado según varón o mujer. Las anemias pueden ser agudas o crónicas. Una anemia aguda, ¿qué piensan ustedes que sería? ¿De qué manera uno puede perder rápidamente, agudamente, instantáneamente glóbulos rojos? ¿Se imaginan? A través de una hemorragia. Una anemia aguda es por una hemorragia. Yo estoy perdiendo instantáneamente los glóbulos rojos. Mientras que la anemia crónica es la anemia que habitualmente vemos porque la persona no está alimentándose bien, no tiene un buen consumo de hierro o tiene alguna otra enfermedad que lo está llevando a anemizarse. O, por ejemplo, en el caso de una mujer tiene menstruaciones copiosas o tienen pérdida de sangre por algún lugar que no saben, como por ejemplo por el recto debido a un cáncer de colon o en el estómago por una gastritis erosiva y la persona no sabe que está perdiendo sangre porque es prácticamente microscópica, pero en el tiempo va generando esta anemia crónica. Entonces, las anemias pueden clasificarse en premedulares, además de crónica o aguda, pueden clasificarse en premedulares, medulares y posmedulares. ¿Qué quiere decir eso? Premedular, todo lo que suceda con una médula ósea que está normal. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando hay una alimentación inadecuada o insuficiente que lleva a que la médula ósea funciona normal, pero uno no le está dando las proteínas, el hierro y todo lo que necesita la fábrica de elementos formes para formar los glóbulos rojos como corresponde. La medular es cuando la alteración está en la médula ósea. Por ejemplo, la enfermedad que les mencioné hace rato, una aplasia medular. Cuando la fábrica de médula ósea no está funcionando bien. Y la posmedular es cuando nos alimentamos bien, la fábrica de elementos formes funciona bien, pero el problema está en que eso después se pierde, como por ejemplo en las hemorragias, sean hemorragias agudas
o sean hemorragias crónicas. Y dentro de las sintomatologías vamos a decir que en los casos de las hemorragias agudas, lo que vamos a tener es el shock. ¿Se acuerdan que yo les dije que una persona podía donar hasta 500 centímetros cúbicos de sangre y lo máximo que podía perder de sangre es 1,5 litros? Por más allá del 1,5 litros, la persona va a entrar en shock hipovolémico y si rápidamente no se repone la sangre y no se cierra la herida o el vaso seccionado por donde se está perdiendo la sangre, esa persona corre riesgo de vida. Y la sintomatología de una anemia crónica es la astenia. ¿Qué quiere decir astenia? Y adinamia, el cansancio, el desgano, la falta de fuerza, eso es astenia y adinamia. La persona también va a tener sueño, cansancio, apatía, es decir, prácticamente no va a reaccionar a estímulos, etc. Bien, vamos ahora al ciclo de vida del glóbulo rojo. Habíamos dicho, ¿se acuerdan?, de que el glóbulo rojo vivía 120 días, a diferencia de los glóbulos blancos que se mueren rápidamente. El glóbulo rojo, cuando cumple los 120 días, se va a morir, así como las ballenas que cuando cumplen su ciclo salen del mar para morir. Los glóbulos rojos, cuando cumplen su ciclo, se van a destruir al órgano llamado vaso, que se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Acuérdense que ese órgano se escribe con B larga y Z, no con B corta y S como el vaso de tomar agua. En el vaso se va a destruir en lo que se llama el sistema retículo endotelial, es un tejido que tiene el vaso, el sistema retículo endotelial, donde van a ser destruidos los glóbulos rojos, es decir, el cementerio de los glóbulos rojos. Cuando se destruyen los glóbulos rojos, el grupo M de la hemoglobina de los glóbulos rojos debe ser eliminado, porque la globina, que es la proteína, y el hierro de la hemoglobina son reciclados por el organismo, pero el grupo M es tóxico y debe ser eliminado. Entonces, lo primero que ocurre es que ese grupo M se transforma en un pigmento que es la bilirrubina indirecta. Ese pigmento pasa por el hígado y se transforma en bilirrubina directa. Una vez que está en el hígado, que pasa por el hígado, va a transformarse en el pigmento estercobilina y estercobilinógeno, que será eliminado por la materia fecal, porque recuerden ustedes, bueno, en realidad ya lo van a ir viendo cuando lleguemos a digestivo, que la bilirrubina va desde el hígado hasta los intestinos. Entonces, cuando pasa por los intestinos, esa bilirrubina se va a transformar en otro pigmento, que es la estercobilina y el estercobilinógeno, que le van a dar el color marrón característico a la materia fecal. O sea que cada vez que ustedes vean el color marrón de la materia fecal, van a recordar que eso viene de la hemólisis del glóbulo rojo. Es decir, que al destruirse el glóbulo rojo en esta hemólisis, el grupo M se transforma en bilirrubina primero, indirecta, luego directa en el hígado y después en el intestino como estercobilina y estercobilinógeno que le da esa coloración. Y el resto que se absorbe desde el intestino, porque el intestino es el órgano absortivo por naturaleza, cuando absorbe los nutrientes y absorbe el agua, también absorbe parte de los pigmentos biliares. Cuando absorbe esos pigmentos biliares, estos van a viajar por la sangre y cuando pasan por el riñón, por el filtro del riñón, se transforman en otros pigmentos que son la urobilina y el urobilinógeno, que le dan el color amarillo característico de la orina. Entonces también cada vez que ustedes vayan al baño y observen el color amarillo de la orina, van a recordar que esto viene de la hemólisis o destrucción del glóbulo rojo que cumplió sus 120 días, que tuvo que eliminar el grupo M de su hemoglobina y en esta eliminación los pigmentos fueron cambiando de nombre según si estaban en la sangre, en el hígado, en la materia fecal y luego nuevamente en la sangre para ser eliminado por el riñón, conformando la urobilina y el urobilinógeno. Vamos ahora a hablar de la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación globular.
como habíamos mencionado, es un reactante de fase aguda inespecífico y va a tener un valor normal de entre 0 a 10 milímetros en una hora. Es decir, este estudio es parecido al del hematocrito en el sentido que ponemos parte de la sangre en un tubo de ensayo, que en este caso se llama tubo de Westergen, donde vamos a tener unidades de medidas, el 1 arriba y el 10 abajo, y en este caso hay que poner un anticoagulante como la heparina o el citrato de sodio y llevarlo al centrífugo durante 1 hora. Luego de esa hora lo que vamos a observar es la separación del plasma de la fracción globular. Pero a diferencia del hematocrito, que el hematocrito medía qué proporción hay entre una y otra, lo que ve la velocidad de sedimentación globular es en 1 hora cuántas rayitas de diferencia tengo entre la fracción líquida y la fracción globular. No me interesa el porcentaje de lo líquido y lo globular, me interesa la velocidad con que se separa la parte líquida o plasma de la fracción globular. Y lo normal es que en 1 hora no se separe nada o se separe hasta 10 milímetros. Eso es lo normal. Si yo tengo mayor separación, voy a decir que la eritrosedimentación se encuentra acelerada. Por ejemplo, una persona anciana o una persona embarazada puede tener una eritro de 15 milímetros en 1 hora y se sigue considerando normal. Persona embarazada o persona añosa, hasta 15 milímetros en 1 hora es normal. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una eritro de 20? Quiere decir 20 milímetros en 1 hora. Y eso me puede estar indicando que la persona está cursando un resfrío, una carie dental, en el caso de una mujer tener algún flujo vaginal. Ahora, si la persona tiene una eritro de 50, le duelen las articulaciones, yo ya tengo que pensar en una artritis reumatoidea, o tiene una eritro de 60, tiene fiebre y tos nocturna, yo tengo que pensar, por ejemplo, en una tuberculosis. Y si una persona tiene pérdida de peso, desgano y una eritro de 100 o de 120, y yo ya tengo que pensar en una patología oncológica, es decir, en un cáncer. Entonces, la eritro es inespecífica, no me dice de qué enfermedad se trata, simplemente me dice que hay algo que no está funcionando bien en el organismo. A eso se llama reactante de fase agudo inespecífico, donde yo a la eritro la tengo que contextualizar en toda la historia clínica y el cuadro general del paciente. Por eso, como les mencioné hace un rato, la eritro más que nada sirve para, no como diagnóstico, sino como seguimiento de una patología. Por ejemplo, a una persona se le diagnostica artritis reumatoidea con un eritro de 50. Se comienza a hacer el tratamiento y dentro de unos meses se le vuelve a pedir el laboratorio y si la eritro está en 35, quiere decir que va respondiendo su tratamiento. Ahora, si la eritro sigue en 50 o hasta subió a 60, quiere decir que no está respondiendo el tratamiento. Lo mismo en una persona que está en quimioterapia. Yo puedo repetirle el eritro dentro de un tiempo y si va bajando quiere decir que va mejorando la enfermedad y si no se modifica o aumenta que va en franco deterioro. Entonces para eso sirve la eritrosedimentación. Pasamos ahora a otro tema. Vamos a hablar de los antígenos de membrana, es decir, del sistema AB0 de la sangre. Habitualmente uno le dice ABO, pero en realidad es AB0. ¿Qué nos queremos referir a esto? Nos estamos refiriendo precisamente a que todas las membranas celulares tienen proteínas en sus superficies, proteínas que son específicas de cada individuo. Es como el ADN nuestro, el ADN es específico nuestro y ese ADN determina quiénes somos y entre ellos determina qué proteínas vamos a tener en las superficies de nuestras células. Entonces, el sistema AB0 habla de que los glóbulos rojos en sus membranas tienen 2 tipos de proteínas. Unas proteínas a las que llamaremos A, unas proteínas a las que llamaremos B
o directamente la ausencia de estas proteínas, a lo que llamaremos cero. Y esto es muy importante saber a la hora de hacer transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque yo tengo que siempre dar sangre a alguien que tenga mi mismo tipo de sangre. No puedo dar una sangre diferente porque si no vamos a desencadenar el sistema inmunológico que va a desconocer esa proteína con la que el organismo no está familiarizado. Eso vamos a ver en la clase que viene cuando veamos inmunidad. Entonces, para hablar de estos antígenos de membrana o sistema AB0, primero definamos qué es un aglutinógeno y qué es una aglutinina y cuántos tipos de sangre conocemos. Bien, ¿qué es un aglutinógeno? Un aglutinógeno precisamente es la proteína de superficie que se comporta como un antígeno. Antígeno es toda aquella proteína que tenga la capacidad de despertar anticuerpos o defensas en otro ser. Entonces, antígeno es una proteína de membrana llamada aglutinógeno. ¿Y qué es la aglutinina? La aglutinina es el anticuerpo que va a reaccionar contra ese aglutinógeno o antígeno. Entonces, el aglutinógeno es el antígeno, la aglutinina es el anticuerpo. ¿Cuáles son los tipos de sangre que conocen? Y ahora vamos a poner como ejemplo los clubes de fútbol más conocidos. Los clubes de fútbol más conocidos, ¿cuáles son? Boca y River, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, empecemos con, yo soy de Boca, quiero aclarar, pero vamos a empezar con River, porque voy a dejar el grupo B para Boca. Entonces, vamos a empezar con River. Pensemos, si yo soy de River, no es mi caso, pero pongamos el ejemplo, si yo fuera de River, voy a expresar como proteínas de mi membrana que soy de River. Si soy de Boca, que eso sí es el caso mío, voy a expresar en las proteínas de la superficie de mi membrana del glóbulo rojo que soy de Boca. Es decir, este tiene puesta la camiseta de River, este tiene puesta la camiseta de Boca. Ahora, ¿qué pasa con los de River? No se los bancan a los de Boca, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los de Boca? No se los bancan a los de River. ¿Es así o no? En general. Perfecto. Entonces, el tipo sanguíneo A es aquel que muestra como proteínas en la membrana de sus glóbulos rojos al antígeno A y va a tener anticuerpos contra Boca. Entonces, la aglutinina que va a presentar este grupo va a ser anti-B, mientras que el aglutinógeno va a ser A. Aglutinógeno es la proteína, es el antígeno A. Y el anticuerpo o aglutinina va a ser en contra de B. Al revés, la persona que es de Boca va a tener sus aglutinógenos B o proteínas B y sus anticuerpos en contra de A, es decir, aglutinina contra A. Una persona que es AB es un caso poco raro, porque es una persona que es de River y de Boca a la vez, es medio extraño, pero bueno, puede pasar. Es de los dos clubes, entonces no va a tener anticuerpos contra ninguno porque le gustan los dos clubes. Y por último, una persona que es de sangre cero es aquella que no le gusta el fútbol, no le gusta ni a Boca ni le gusta a River. Entonces no va a tener antígenos, es decir, no va a tener aglutinógenos, pero sí va a tener aglutininas, va a tener anticuerpos contra A y contra B, precisamente porque no le gustan el fútbol, por hacerlo así con el ejemplo del fútbol, chicos, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de sangre voy a tener? Sangre de tipo A, sangre de tipo B, sangre de tipo AB y sangre que no tiene antígenos, que se llama sangre cero. Entonces, esto es importante conocer precisamente por el momento en que uno necesite donar sangre o recibir sangre. Una persona que es de sangre A, ¿qué sangre podrá recibir? ¿Sangre de otra persona de grupo A o sangre tipo 0? ¿Por qué? Porque el 0 no tiene ningún tipo de antígenos. Entonces, por eso es considerada la sangre 0 dadora universal,
porque le va a poder dar a la sangre A, le va a poder dar a la sangre B, le va a poder dar a la sangre AB. Una persona que es sangre B, ¿qué tipo de sangre va a poder recibir? Va a poder recibir sangre B y va a poder recibir sangre 0. Y ustedes me dirán, ¿y AB? No, AB no, porque AB, acuérdense ustedes que es de Boca y de River, y esta solamente es de Boca, no se va a bancar las proteínas que vengan de River. Entonces solamente puede recibir sangre B de otra persona B o sangre 0. Una persona AB, esta sí puede recibir todas, puede recibir de A, puede recibir de B y puede recibir de 0. Por eso es que al grupo B se lo llama, al grupo AB, receptor universal. El grupo 0 es el dador universal, el AB es el receptor universal, porque puede recibir todas las sangres. Y el tipo 0, ¿qué sangre va a poder recibir? Únicamente 0. Solamente puede recibir sangre 0. Vamos ahora al factor RH. El factor RH es otra proteína, o sea, tenemos dos grupos de proteínas en la membrana de los glóbulos rojos. Las proteínas AB0 y las proteínas RH. Con las RH es más sencillo, en el sentido que cuando está la proteína se le dice positivo y cuando no está la proteína RH se dice que la persona es negativa. Entonces, una persona puede ser A positivo o A negativo, B positivo o B negativo, 0 positivo o 0 negativo, AB positivo o AB negativo. ¿Sí? El RH es otra proteína que simplemente si está es positivo, si no está es negativo. Bien, ¿y qué problema tenemos con el factor RH? Una patología que se llama eritroblastosis fetal. ¿Y qué quiere decir la eritroblastosis fetal? Es una patología que se da en mujeres que hayan estado embarazadas, mujeres de sangre negativas. No importa si son A, B, AB o 0, no importa qué grupo sean. Lo que importa aquí es el factor, la otra proteína, la RH. Las mujeres de sangre negativa, por eso es que en el dibujito, fíjense, aquí les aparece lo negativo sobre la mujer. La mujer de sangre negativa que se haya embarazado de un niño con sangre positiva, que es lo más común. ¿Por qué es lo más común? Porque lo más probable es que el papá del niño sea de sangre positiva, porque el RH negativo es recesivo, no es dominante. Entonces, la mamá se embaraza de un niño positivo, que como les dije es lo más común que puede pasar, dado que el grupo de sangre negativo es recesiva. La mamá es de sangre negativa, como ven acá. Y lo más probable es que esa mamá se embarace de un niño con sangre positiva. ¿Y por qué digo que es lo más probable? Porque seguramente el papá va a ser de sangre positiva, debido a que la sangre positiva versus la negativa es dominante, mientras que la negativa es recesiva, genéticamente hablando. Entonces es más probable que tengamos en el mundo más gente de sangre positiva que negativa, con lo cual el papá seguramente va a ser positivo. Y el bebé, como es dominante, también probablemente va a ser positivo. Eso no quiere decir que el papá no pueda ser negativo, claro que puede ser, pero lo más común es que sea positivo y por ende que el bebé también lo sea. Entonces, cuando la mamá se embaraza de un bebé positivo, en el primer embarazo no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque la mamá no conocía la existencia de esta proteína RH. Recién la va a conocer cuando tenga contacto a través de su placenta con ese bebé positivo. Entonces a ese primer bebé no le va a pasar nada. El problema va a ser con los embarazos siguientes, porque en el embarazo siguiente, ahora sí, la sangre de la mamá, que ya conoció a la proteína del bebé, va a fabricar anticuerpos. Entonces, en el embarazo siguiente, esos anticuerpos sí van a actuar sobre el segundo bebé si es que este es positivo.
Si el segundo bebé es negativo como la mamá, no pasa nada. Pero lo más probable, reiteramos, es que sea positivo porque el RH positivo es dominante sobre el negativo. Entonces, cuando el segundo embarazo la mamá tenga contacto con la sangre de ese bebé, como ya tiene formados los anticuerpos anti-RH del primer embarazo, va a atacar los glóbulos rojos de ese bebé y le va a producir destrucción de los glóbulos rojos. Y esto es lo que va a suceder. Eso es lo que se denomina como eritroblastosis fetal. Como hay una destrucción masiva de los glóbulos rojos, acuérdense ustedes que del grupo M de la hemoglobina de los glóbulos rojos se formaba el pigmento bilirrubina, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, la bilirrubina es un pigmento amarillo. Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Va a estar teñido de amarillo el bebé por la eritroblastosis fetal. Y además esa bilirrubina se va a depositar en los núcleos de la base del cerebro y este bebito, si se salva, va a quedar con un gran daño neurológico. Entonces esto hay que prevenirlo. ¿Cómo se previene? Primero, las mamás embarazadas tienen que hacer sus control prenatales y una de las cosas primordiales es el análisis de sangre con el grupo y factor para ver si la mamá es una mamá negativa, tenerla en permanente observación. Porque si hace esta patología, hay que hacer un reemplazo de la sangre del bebé, es decir, transfusiones intrauterinas para evitar esta eritroblastosis fetal. Y otra situación todavía mejor para evitar es que cada vez que una mamá tenga un parto de un bebé positivo, siendo ella negativa, se le coloque a la mamá una vacuna que se llama vacuna anti-D, como D de dedo, para evitar que la mamá forme los anticuerpos para el siguiente bebé. El inconveniente, ¿dónde está? En las mujeres que por ahí pierden embarazos y no saben si el niño ha sido positivo o no ha sido positivo. Han tenido abortos espontáneos o incluso abortos provocados y no se enteraron de si ha sido positivo o negativo. Entonces, cuando viene el segundo bebé, no saben si tienen los anticuerpos formados o no. Entonces, por eso también es importante en una mamá RH negativa que si tuvo pérdidas de embarazo o demás, se coloque la vacuna. Pero como a veces la mamá no lo sabe porque puede haber tenido un retraso de una menstruación, ella pensaba que era un retraso de una menstruación y en realidad ya había habido un embarazo, es importante que la mujer RH negativa sea controlada estrictamente cuando se hacen los controles prenatales para evitar esta situación, que es la eritroblastosis fetal. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué pasa si el bebé es negativo y la mamá es positiva? No pasa nada. La eritroblastosis fetal solamente se da en una mamá negativa sensibilizada. ¿Qué quiere decir esto de sensibilizada? Que ya haya tenido contacto con la sangre positiva de un primer bebé y formado los anticuerpos. Ahora, si la mujer tiene 6 embarazos, en cada uno de los 6 embarazos después que nace el bebé, debería ponerse la vacuna anti-D si el bebé nació positivo. Porque para el siguiente embarazo va a volver a presentar la misma situación. No es que si se pone la vacuna una vez ya es suficiente, no. Por cada embarazo de un bebé positivo, luego del parto, la mamá debe ponerse la vacuna por si nuevamente se embaraza. Bien. Ahora vamos a hablar de hemostasia y coagulación. Hemostasia y coagulación, como les referí hace un rato, es el mecanismo por el cual cesa una hemorragia, pero a la vez evita la hipercoagulación sanguínea que va a terminar formando trombos que pueden obstruir vasos sanguíneos y por ende dejar tejidos sin que le llegue la sangre. A eso se le llama infarto. Un tejido que no recibe sangre porque ha sido obstruido un vaso sanguíneo se le llama infarto, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver qué ocurre ante una situación de hemorragia. Ocurren 3 fases, así se llaman, las 3 fases de la hemorragia. La primera fase es la vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos de la zona se contraen. Es como cuando uno ve una pérdida de agua de un caño. ¿Qué es lo primero que hace? Tratar de cerrar el caño o apretar la manguera, por decirles, para que salga la menor cantidad posible de agua. Acá ocurre lo mismo, una vasoconstricción para tratar que
el flujo sanguíneo que se pierda no sea tanto. Luego viene la segunda fase de la hemorragia o de la hemostasia, que es la agregación plaquetaria. Llegan estos fragmentos celulares que eran las plaquetas o cariocitos o trombocitos a la zona del daño para tratar de hacer como un tapón, hasta que finalmente viene el proceso de coagulación, donde hay una cascada, donde intervienen proteínas y enzimas y el calcio para que se pueda formar el coágulo definitivo. Una vez que se formó el coágulo, se espera que el tejido sea reparado y después ese coágulo debe disolverse. ¿Por qué debe disolverse? Porque si no, corremos el riesgo de esta hipercoagulación sanguínea, donde después se pueden formar trombos que van a ocluir un vaso sanguíneo y llevar a que un tejido se infarte porque no le llega la sangre con el oxígeno adecuado. Entonces aquí tenemos la cascada de la coagulación. En esta cascada vamos a tener una vía intrínseca y una vía extrínseca con todos los factores de la coagulación. Son 13 los factores de la coagulación hasta que llegamos a el coágulo. Acá intervienen, como les dije, proteínas, enzimas y el calcio, hasta llegar a una proteína que es insoluble, que es la fibrina, que parte del fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína soluble que se transforma en insoluble, que es la fibrina, conformando así el coágulo. Entonces aquí tenemos el proceso de coagulación y el proceso de destrucción de ese coágulo, que es la fibrinolisis. Como les dije, ese coágulo, una vez que se reparó el tejido del vaso sanguíneo, debe ser desarmado. Ese proceso se llama fibrinolisis. Entonces, en la coagulación yo voy a tener un sistema intrínseco y un sistema extrínseco. El sistema intrínseco me va a dar la tromboplastina plasmática y el extrínseco la tromboplastina tisular. Ambos me dan la protrombina y finalmente la trombina, que va a llevar a que el fibrinógeno se transforme en fibrina, que es el coágulo. Por otro lado, en la fibrinolisis también tendré el sistema intrínseco y extrínseco con activadores plasmáticos y trisulares, la profibrinolizina, la fibrinolicina, que se va a encargar de la lisis o destrucción de esta fibrina o coágulo para evitar la hipercoagulabilidad sanguínea. Los factores de la coagulación, como les dije, son 13, esos se mencionan con números romanos siempre. El primero se llama fibrinógeno, el factor 2 la protrombina, el factor 3 el factor hístico o tromboplastina hística, el factor 4 es el calcio, el factor 5 la proacelerina, el factor 6 actualmente no se lo emplea, no se lo menciona, el factor 7 la proconvertina, el factor 8 el factor antihemofílico A, el factor 9, el factor de Christman o factor antihemofílico B, el factor 10, el factor de Stuart, el factor 11, el antecedente tromboplastínico del plasma o PTA, el factor 12, el factor de Ageman o de contacto, el 13, el factor estabilizante de la fibrina, también conocido como precalcicreína, cinninógeno de alto peso molecular o factor von Willebrand. En realidad no hace falta que lo conozcan de memoria a todos estos factores, pero sí es importante tener presente el fibrinógeno, la protrombina, el calcio, los factores antihemofílicos A y B, el factor de Stuart, el factor von Willebrand, por lo menos esos tenerlos presentes. Y estos también. Estos factores sí es importante que los conozcan, porque son los factores vitamina K dependientes, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Estos 4 factores, 2, 7, 9 y 10, son los factores vitamina K dependientes. ¿Y saben cómo obtenemos la vitamina K? La vitamina K, les cuento, se obtiene por la flora intestinal. La flora intestinal del colon es la que nos produce la vitamina K. Y esto es un dato no menor, por ejemplo, en los recién nacidos. Porque los recién nacidos, hasta que se alimentan con el calostro de la mamá y luego con la leche materna, el calostro es la primera leche que le sale
a la mamá de sus mamas y luego viene la leche. Hasta que el bebé se alimenta de esa leche y forma su primer deposición de materia fecal, que es denominada meconio, hasta ese momento todavía la flora intestinal, como no ha funcionado nunca, no está produciendo vitamina K. Entonces a todos los bebés recién nacidos se les inyecta en su muslito una ampolla de vitamina K para evitar las hemorragias del recién nacido y darle tiempo a la flora de su intestino grueso que forme vitamina K en la medida que se va alimentando con la leche materna. Entonces es importante que ustedes conozcan esto, sobre todo los que cursan enfermería, porque cuando vayan a neonatología y vean que les inyectan a todos recién nacidos una ampollita de vitamina K en el muslo, van a entender que lo hacen precisamente para evitar las hemorragias en el recién nacido, ya que los factores 2, 7, 9 y 10 todavía no se le han formado porque no han tenido vitamina K que los ayude a formar. ¿Sí? Bien. El coagulograma es el estudio específico que se pide para ver la hemostasia y coagulación. Ese coagulograma incluye el tiempo de coagulación, que habitualmente debe ser de 6 a 8 minutos, el tiempo de sangría, que debe ser de 1 a 4 minutos, también considerado como tiempo Duque, que en ese caso se lo evalúa en 3 a 9,5 minutos, el tiempo de protrombina, 12 a 14 segundos, también conocido como tiempo de Quick, que se expresa en porcentaje, 85 a 110%, el tiempo parcial de tromboplastina o KPTT, 25 a 38 segundos cuando está activado, y la retracción del coágulo, que es de 15 a 20 minutos en el inicio y de 6 a 24 horas en su finalización. Este último lo que mide precisamente es la fibrinolisis. Ese coágulo, después de un día como máximo, ya debe estar totalmente disuelto y debe empezar a disolverse a los 15-20 minutos de haberse formado para evitar la hipercoagulabilidad sanguínea. Tarea que les doy para la casa es averiguar cuál de estos estudios se solicita cuando uno quiere saber si lo que está fallando es la vía intrínseca de la coagulación o la vía extrínseca de la coagulación. Como proyección médica vamos a hablar de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide una buena coagulación de la sangre. Está relacionada con el cromosoma X, es decir, que la transmiten las mujeres. Y existen 3 tipos. La hemofilia A, cuando hay un déficit del factor 8 de la coagulación. La hemofilia B, cuando hay un déficit del factor 9 de la coagulación. Y la hemofilia C, que es el déficit del factor 11 de la coagulación. Entonces estos pacientes deben recibir estos factores externamente para evitar las hemorragias. Como biografías relevantes en el tema de sangre vamos a mencionar a Karl Landstein, un biólogo austríaco que en el 1900 descubrió el sistema AB0 precisamente y recibió premio Nobel en medicina en el año 1930 por este descubrimiento. Karl Lowenstein. Luego, Luis Agote, médico argentino, que inventa el anticoagulante citrato de sodio utilizadas en las pruebas de eritrosedimentación. En las pruebas de eritrosedimentación, y él nació en el año 1868. Y como discusión ética vamos a hablar de las transfusiones sanguíneas, porque hay religiones como la Amish, las de Testigos de Jehová y las de Mormones, que por su religión no permiten recibir sangre ni transfundir sangre a otras personas. Entonces, bueno, en estos casos, para que lo trabajen después con sus jefes de trabajos prácticos y se plantee la discusión ética de cómo proceder ante estas situaciones. Habitualmente uno no puede obligar a las personas, entonces tendrán que firmar consentimientos de que su religión no les permite recibir o transfundir sangre. Pero bueno, es un tema para discutirlo éticamente. Bien, la bibliografía, el libro nuestro de base, Anatomía y Fisiología de Tórtora y el de Histología de Géneser, resumen los conceptos dados en la clase. Importante donar sangre, porque tengamos el concepto de que donar sangre salva vidas. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima.